Y 6.000 euros se pagó por un ejemplar de Gochu Asturcelta en la subasta solidaria celebrada este fin de semana en Grado. La Asociación de Criadores de esta raza había decidido que este año la recaudación fuera para la Fundación Mensajeros de la Paz. Se llama Alma y es una hembra de 18 meses de edad y que pesa 180 kilos. Es uno de los mejores ejemplares de un criador de Langreo que mostraba en Grao su lado más solidario. Porque lleva para una buena causa y bueno, como hay una causa noble, pues bueno, acepté regalar la gocha para Mensajeros de la Paz. Nosotros siempre en la época de Navidad presentamos entre la directiva, presentamos 2 candidaturas por miembro de directiva y después la candidatura que más votos saque, pues esa es la candidatura que al final resulta beneficiaria. Este año igual nos hizo un poquitín de tilín el tema de los restaurantes estos Robin Food y que Mensajeros de la Paz haya puesto también el ojo en Asturias como para hacer el segundo restaurante Robin Food, que creo que están aquí así como en proceso. Por eso el padre Ángel no podía faltar a la subasta. Asistió a la actividad solidaria, acarició a Alma y nos contó a qué iría destinado el dinero de la recaudación. Tenemos un proyecto precioso en la India con los padres salesianos y este dinero va a ir ahí y os mandaremos además imágenes desde allí. Pero yo sí quiero agradecerles de verdad a la organización y a los que han participado y a los que han ya por esto, es decir, decirles en nombre de a veces esos que no saben español o asturiano, pero que sí tienen frases en el corazón, deciros gracias. El Macelo de Mieres pujó hasta los 6.000 euros por alma, justo el doble de la cantidad de la pasada edición. Y la gocha Asturcelta se llevará a la cocina económica de Mieres.